Buenas noches a todos. Buenas noches. Como ya saben, soy licenciado Tomás Velázquez Limón. Me pidió Jaciel que hiciera una breve semblanza de qué hago, qué estudié. Estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudié la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México. También estudié en especialidad en Amparo y Garantías Constitucionales en el INACIPE de Ciudad de México y una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Y un diplomado en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Adversarial impartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero antes que otra cosa, y que quede claro, los estudios académicos a veces no quitan lo tonto, seguimos regándolo. Pero eso nos va dando experiencia. Soy abogado postulante, de eso vivo. Las clases UAIS solo alcanzan para la gasolina. No es mucho lo que pagan, pero lo hago con gusto. Es algo que he hecho, pues, ahora profesionalmente. Anteriormente, cuando egresé del Heroico Colegio Militar, la función de todo oficial es instruir a sus tropas. Y ahí era donde, pues, aprendí las técnicas y didácticas que aplico en el aula y que hasta hoy han dado frutos, funcionan, llaman la atención. Entonces, esa es mi semblanza personal. Espero que pronto la de ustedes también sea fructífera y que hagan lo que les gusta, aunque no les paguen. Hoy vamos a hablar del derecho penal. El derecho penal, como ustedes saben, es una rama del derecho, pertenece a la rama del derecho público y consta de cuatro teorías. La teoría del delito, que es lo que vamos a ver en este módulo. La teoría de las penas, la teoría del delincuente y la teoría de la ley penal. Esas son las cuatro teorías que componen el derecho penal. Cada una tiene una razón de ser. Entonces, la teoría de la pena, ¿para qué sirve? Podemos decir que es la función que debe cumplir el derecho penal, que viene intrínsecamente relacionada con la función del Estado y le atribuye las penas o medidas de seguridad a quienes infrinjan la norma penal. No obstante, la llamada teoría de la pena no se centra en el análisis del derecho positivo. El derecho positivo es lo que está escrito de cada estado, sino que va analizando cuál es la verdadera función que debe tener la pena. Y como ya vieron ahora en el nuevo derecho procesal que tenemos, ¿dónde queda la pena? Tenemos nuevas salidas, eso lo veremos en derecho procesal penal, donde lo que interesa es la reparación del daño más que sancionar. Al reparar el daño hay un reconocimiento por parte del imputado, acusado o sentenciado, y a veces sirve eso de escarmiento para que la persona no vuelva a delinquir y se resocialice. La teoría del delincuente, ¿de qué trata esa teoría del delincuente? Se refiere en sí a las diferentes teorías que tratan, ahora sí, propiamente del delincuente. Un delincuente nato, un delincuente ocasional, primo delincuente. O sea, ese tipo de personas, ¿por qué delinquen? Y la teoría de la ley penal estudia las reglas de aplicación según los sujetos, la materia y el territorio donde se cometen los delitos. A grandes rasgos eso es. Ya tienen ustedes el material en donde pueden apreciar qué es la teoría del delito. Entonces, ahí tienen el material, de ahí saquen las preguntas, lo que les pido, ahí está. La materia se llama derecho penal, entonces por lo tanto debe quedar bien claro qué es el derecho penal. El derecho penal es la ciencia
que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como infractoras, delitos o faltas, y dispone la aplicación de sanciones. Las sanciones que impone el Estado son penas y medidas de seguridad a quienes lo cometen. Ese es un concepto del derecho penal. Hay otro concepto que está en varios libros, está en internet, es una rama del derecho público. Dice, es pues la potestad punitiva que le compete al Estado. Se convierte en que el ejercicio de esta potestad representa la última ratio de la defensa de los bienes jurídicos, la última razón para proteger los bienes jurídicos que tenemos por fundamentales, y que el delito lesiona, dice, de una manera intolerable. Entre ellos, ¿qué tenemos? La vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, en fin, todos los bienes jurídicos que encuentran ustedes en el derecho, en el Código Penal. Ahí están los bienes jurídicos que se protegen. Ese derecho penal, ¿de dónde viene? ¿De dónde va desarrollando para dar estos conceptos que damos? Este derecho penal viene desde el jurisconsulto ulpiano, en los textos recogidos por las constituciones de Justiniano, donde dice que, perdón, la noción del derecho descansa en tres pilares fundamentales: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Si yo voy en mi vehículo y me encuentro un retén de la policía, ¿me voy a preocupar? Vivo honestamente, no he dañado a nadie, ni me anda persiguiendo a la autoridad. ¿Por qué me voy a preocupar de que me revise? Esa es una cuestión. Cuando alguien anda mal, lo primero que hacen es oponer resistencia a la autoridad, resistencia a la revisión, y alegan que se vulnera sus derechos. Por política criminal hay que revisar. Por política criminal, si no hay revisión, pues entonces, ¿cómo vamos a ver quién va armado, quién lleva drogas, quién lleva esto, quién lleva lo otro? Hay una jurisprudencia por ahí en el material. No va a la jurisprudencia y después se las hago llegar, donde hasta dónde la autoridad puede revisarnos. Eso lo vamos a ver en derecho procesal. Son actos de investigación que no requieren control judicial. Aquí lo que quiero que vayan entendiendo, cómo los romanos, estos preceptos que son comunes a todas las comunidades sociales, en la medida en que estas son de contenido semejante, pero que es en el ámbito del derecho donde más significación tienen, por ser la más esencial e imperativa de las reglas sociales. Entonces, esos mismos quienes se encargan de estudiar el derecho lo encuentran entre los aztecas, lo encuentran entre los pieles rojas: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Esos son los pilares. Ahora bien, ¿qué significa derecho? Estudiamos derecho y ni siquiera sabemos qué es derecho. La palabra derecho viene del latín directus, que significa lo recto, lo rígido, lo adecuado. Entonces, de acuerdo, es una palabra derecho que tiene varios conceptos y que es de ahí donde nosotros le vamos a dar. Estudia derecho, entonces estudia lo adecuado, lo correcto, lo que debes de hacer. Porque luego les van a decir, estudian derecho para andar chuecos. Estudian derecho para defender delincuentes. No es así. Todo mundo, el derecho de defensa es un derecho fundamental que todos tenemos, y hasta el más delincuente tiene derecho a una defensa. Y es ahí donde estamos nosotros. Las normas del derecho tienen la función de organizar la vida colectiva, garantizándonos el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad impone a sus miembros. El derecho lo encontramos en todos lados. En el semáforo que cruzamos, ahí está el derecho administrativo. Ahí está, nos está indicando. Esa línea, tú circulas por la derecha y tú por la izquierda. Ahí tenemos las normas del derecho.
El de la cuestión de cumplir con nuestras obligaciones de manera voluntaria, dar alimentos y cuidado a nuestros hijos. Ahí está el derecho familiar. El cumplir con nuestras obligaciones a la hora de comprar un vehículo, pagar nuestra casa. Ahí está el derecho civil. Estamos cumpliendo con ese derecho. El ir y pagar puntualmente nuestros intereses. Ahí estamos cumpliendo con el derecho fiscal. Entonces, el derecho que no hacen que no esté el derecho, en todos lados está el derecho. Entonces, históricamente es casi imposible encontrar un tipo de sociedad que carezca de un sistema de derecho, un sistema que también le llaman legal, un sistema también que le llaman jurídico, cualquiera de las tres formas. No hay sociedad que no tenga un sistema así. Porque la coexistencia social exige esos principios de conducta que la ordenan y regulan. Para aquella comunicación que tiene que haber, uno que habla y el otro que escucha. Cuando la comunicación viene a la inversa, el otro tiene que callarse. Entonces, ahí están esas reglas que donde vayan, ahí las vamos a encontrar. En Introducción al Estudio del Derecho vieron que hay normas morales y normas jurídicas. Entonces, esa es lo que tenemos que ir entendiendo de esto que decimos derecho. Por ello se dice que el derecho es consustancial a la vida social, va junto con la sociedad, con nuestro actual desarrollo de la sociedad, y que allí donde se haya desarrollado algún tipo de colectividad humana, habrá aparecido también alguna forma de regulación colectiva que impone obligaciones y asigna derechos. Y eso ustedes ya lo vieron cuando vimos historia del derecho. Como entre los olmecas, que no hay mucha historia, pero entre los aztecas encontraron cómo se rige jurídicamente. Los mayas un poco más avanzado que los aztecas. Entonces, el derecho está en todos lados. Así llegamos a definir qué es derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas, deben estar establecidas en un ordenamiento, que surgen de la sociedad como un producto cultural, o sea, nuestra cultura va aumentando las normas y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esta sociedad. Más que nada debe ser las personas, y de estas personas con el Estado, con el fin de conservar los valores que la sociedad considera importantes. Ojo, son normas jurídicas, entonces son normas que surgen de una fuente formal. Dice generales, de aplicación genérica para todos, y que surgen como un producto cultural, nuestra cultura. El mismo desarrollo de la ciencia va provocando estas. Ejemplo, hace 20 años podía hacerse una inseminación a una persona. Hacer, ¿cómo puedo decirles? El unir el espermatozoide y el óvulo in vitro y después introducírselo a la persona. ¿Artificial? No, natural. Juntamos el de la mujer y el hombre y lo hacemos. Hace 20 años, ¿podíamos introducirse a una mujer sin necesidad que tuviera relaciones sexuales? No. No. El desarrollo, la sociedad, la cultura va avanzando, la tecnología va avanzando y llega el momento que podemos hacer eso. ¿De qué estamos hablando? Del embarazo subrogado, que primero lo hizo Tabasco, Chiapas, donde había un contrato y una persona no quería a la mujer echar a perder su cuerpecito, pues le salen estrías, se ponen gordas, se ponen, como dijo Billy Chapman, una gordura espantosa. Pero aquí lo importante es que yo ya puedo hacerlo bajo un contrato. Esa persona tiene a mi hijo. Allá lo regularon a tiempo, pero se viene a Sinaloa 4, 5 años atrás. Una persona hace lo mismo y una vez que tiene el niño,
la persona que dio, rentó su cuerpo para crear a este bebé que llegara al mundo, después no lo quería entregar, no estaba regulado. Como la cultura ya podemos hacerlo, pero nuestro código familiar no decía nada. ¿Cómo defender ese derecho? La mamá llevó testigos, sí, ya había evolucionado mucho la ciencia. Los padres de ese bebé se fueron por el ADN, salió favorable a quién, pues a los que pusieron el esperma y el óvulo por lógica. Eso fue en Sinaloa, para allá por Cozalá. Después vuelve a ocurrir otro arriba de Culiacán, en donde todavía no se regulaba, no se hacía positiva esa regulación, que el producto cultural y del desarrollo de la ciencia va generando nuevas normas, cuando sale otra vez otro problema similar. Pero aquí el niño viene con síndrome de Down y los padres genéticos no lo quisieron, no querían al niño. ¿Qué hace la madre? Acude al derecho, no está regulado. Entonces, es lo que quiero que entiendan. Cómo nuestra cultura va creando nuevas normas. Y que esas normas, para que tengan esa vigencia efectiva, deben de estar positivizadas, establecidas en un ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para regular a la sociedad, que no haya esos problemas. ¿Cómo solucionaron estos dos problemas de Sinaloa, que en otros estados ya estaba regulado? Bajo la Declaración de los Derechos del Niño. Simplemente el derecho a la paternidad. ¿Quién era el padre? Se lo quitan a la primera. En la segunda, quien los verdaderos padres no lo querían, ahí está su bebé. Entonces, el derecho como conjunto de normas jurídicas generales y positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural. ¿Y que para qué sirve? Regular esa convivencia que tenemos. Entonces, ojo con ese concepto, es uno de los conceptos más aplicados de qué es el derecho. En otras palabras, nos referimos, cuando hablamos de derechos, a todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas de hacer o no hacer, conductas positivas o negativas a los habitantes de un estado. ¿Qué dice el delito de homicidio? El que prive de la vida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que quien prive de la vida va a ser sancionado. Entonces, ¿cómo el derecho penal, podemos decir que es el conjunto de leyes que determinan delitos y las penas que el poder impone al delincuente? Esto lo dijo Cuello Calón para dar un concepto de derecho penal. Eso viene en su material. Metzger nos da otro concepto. Define el derecho penal como un conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder punitivo. Poder punitivo se refiere a sanción del Estado, conectado al delito como un presupuesto y la pena como una consecuencia jurídica. Ya nos habla de otros conceptos que tenemos que ir conociendo como abogados. El poder punitivo es el ius puniendi, que van a encontrar por ahí, que salen en algunas tesis y que hablan. Es la capacidad sancionadora que tiene el Estado y solo lo tiene el Estado. ¿Y cuál es la función y fines del derecho? ¿Qué función tiene el derecho? Ya lo hemos ido hablando atrás. La principal función es proteger bienes jurídicos, ya sea esto en sentido estricto o intereses difusos. Cuando se habla de bienes jurídicos en sentido estricto, nos referimos a los bienes que pertenecen particularísimamente a las personas, como la vida, la libertad, todo lo que sea personal. Y cuando hablamos de bienes jurídicos difusos, nos referimos al medio ambiente, a la ecología, administración de justicia. Pertenecen a la colectividad, a todos. Administración de justicia como sociedad me afecta. Medio ambiente, planta de amoníaco, de topolobampo.
que haya una fuga, los tubos son grandes, podamos controlarlos, ¿no? Los daños que causa el ambiente, que los vientos vayan hacia, en igual de venir hacia Mochis, que vayan hacia la población de Topolobampo, que está muy cerca, ¿qué daños pueda causar? Es altamente tóxico. Entonces, eso es la función del derecho, proteger bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos viene ahí en el material que les di. Nathanael Birnbaum es el que empieza a hablar de esto. Nuestro derecho penal es hecho por los alemanes. Todas las teorías son de ellos. La hemos ido modificando y hemos ido modificando nuestro sistema penal de acuerdo al desarrollo, al avance del derecho alemán. De ahí viene todo esto. La finalidad última que persigue el derecho penal es evitar que se lesionen o se pongan en peligro esos bienes jurídicos. Así las normas penales son el instrumento para llevar a cabo, ya que la pena con que amenaza intimida al colectivo social. Pero realmente intimida la pena al colectivo social. El secuestro se aumentó, delincuencia organizada se aumentó y no ha intimidado. Entonces, a esta parte de que nos señala el Código Penal, la intimidación de la norma, le llamamos una función preventiva general del delito. La función preventiva específica del delito es cuando a una persona se le priva de su libertad, de sus bienes, que repare el daño y que sirven de ejemplo a la sociedad. Tenemos buenas normas, tenemos un buen derecho, lo que no tenemos es efectividad en el cumplimiento de la norma. Ahora en la semana, ¿qué está arriba? ¿Qué es lo que debe estar superior? Hacen una acción particular, una acción penal por particulares, donde se le solicita al juez que se sancione a un padre irresponsable, incumplimiento de obligaciones alimenticias. ¿Y qué dijo el juez? No, porque no se está aplicando el debido proceso. ¿Qué no es más importante la protección, la alimentación de los niños que la protección del delincuente por un debido proceso? ¿Qué debemos proteger? Tenemos que ir cambiando esa parte. La acción penal por particulares es económica, que montos pequeños, y puede hacerlo y el juez no le dio entrada. Tenemos que luchar por esa parte, quitarle ese monopolio que tiene el Ministerio Público. Ya no lo tiene, pero los jueces todavía no lo aplican. Entonces, la finalidad última que persigue el derecho penal es evitar que se lesionen o pongan en peligro. Lesionen o pongan en peligro. Cuando hay una lesión, hay un cambio físico en la persona y en peligro no hay un cambio. Son delitos meramente conductuales. Portación de arma. ¿Es de lesión o es de peligro? Es de peligro. No hay un cambio en el mundo exterior. Pero disparo de arma de fuego sí hay una lesión. Eso que tenemos que ir viendo cuando lean los elementos objetivos del delito, del tipo penal. Ahí ven cuáles son estos elementos objetivos. Los explicaremos en la siguiente conferencia que tengamos. Ahora bien, ya explicamos cuáles son las funciones, qué es el derecho penal. ¿Cuáles son las escuelas que rigen al derecho o que han regido al derecho penal? Vamos nosotros a hablar de tres nada más. La teoría causalista, causa, efecto. La teoría finalista, ¿cuál es el fin? Y la teoría funcionalista. Entonces, la teoría causalista, ya les dije, son de alemanes. Fue creada, imaginada y aplicada por Belling, Ernest von Belling y Franz von Liszt. Liszt-Belling. ¿Cómo es esta teoría del derecho penal? Concibe la acción
como el fenómeno causal natural del delito, integrado por un movimiento corporal y el resultado de modificación en el mundo exterior, unidos por un nexo causal. Disparó y mató. O sea, nada más. Sí, pero llegué a mi casa, estaba la persona, salió huyendo de mi casa, oí gritos, veo sangre en mi casa, salgo y le disparo y para mi mala suerte lo mato. ¿Qué es lo que interesaba para esa teoría causalista? El movimiento mecánico nada más. Disparó, mató, pero las causas no importaban las causas. Las consecuencias pueden consistir tanto en puro movimiento corporal, delito de mera actividad, o como un movimiento corporal seguido por un resultado. Entonces, esa era la crítica. Y el fin, toda conducta tiene un fin. Esa teoría duró como unos 10 años. Entonces, era un producto causal mecánico. Disparó, mató. Se cayó, llevaba un cuchillo y cortó a alguien. No es responsable por cortar, pero la finalidad, el dolo, ¿dónde quedó? La culpa. Entonces, tenía muchas deficiencias esta teoría. El tipo se limita a elementos de carácter externo. O sea, negaba la posibilidad de justificar. ¿Cómo justificamos? Vamos a ver más adelante. Cuando veamos los elementos positivos y negativos del delito, ¿cuáles son las causas de justificación y las causas de exclusión del delito? En ambas hay un hecho típico que marca la ley, pero ¿cómo me excluyo? Entonces, la valoración jurídica solo puede tener que ver dentro de un análisis de la antijuricidad y siempre desde un punto de vista objetivo. Realmente no, nada de que quede en la psiquis, llegué, no. Esa era la crítica que tenía. En la culpabilidad se analizaban elementos subjetivos y psíquicos, dolo y culpa, siendo la imputabilidad el presupuesto de esta. O sea, causa-efecto, no había el razonamiento del por qué, el motivo. Entonces, esa teoría fue quedando atrás y llegan nuevas teorías, la teoría finalista. Esta fue hecha otro alemán, Welzel, Weber, Meyer y otros. En el finalismo, la acción es considerada siempre con una finalidad, la acción, una finalidad determinada de actuar consciente en función de un resultado propuesto. Quiero robar un banco, lo pienso y lo empiezo a materializar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a materializar esto? Bueno, checo las cámaras, checo el guardia, consigo el arma, el vehículo, ya voy buscando cuál es el fin. Voy preparando la acción. Entonces, eso es lo que le interesa a la teoría finalista, la voluntad, que haya esa voluntad. Mientras que la teoría causalista, la voluntad, ¿dónde quedaba? Aquí, en esta teoría finalista, y es la que aplicamos en México, el dolo y la culpa se ubican en el tipo, pero ¿qué es el tipo? Todavía no sabemos, por eso me interesa que ustedes lean el material que les di. Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, el dolo y la culpa se ubican en el tipo. En la teoría causalista, el dolo y la culpa se ubican en la antijuricidad. Ahí lo tienen, ¿no? Eso es un cuadrito que tienen ustedes ahí en su material. Vean. Entonces, el legislador no puede sino prever acciones provistas de finalidad. ¿Cuál es el fin? El dolo, la culpa, elementos subjetivos que puedan nacer ahí. Como a grandes rasgos, ¿qué es dolo? El dolo es conocer y querer. Esos son los dos elementos para actuar de manera dolosa. Culposa es la omisión a un deber de cuidado que podía y debía observar. Me pongo a tomar cerveza, sé que no debo tomar cerveza si voy a manejar.
¿Por qué? Allí está la omisión. Si choco, ¿qué delito estoy haciendo? ¿Doloso o culposo? La omisión es no deber tomar y tomé. Por eso todos los accidentes son culposos. Nadie quiere chocar. Choca por una omisión de cuidado, de exceso de velocidad. Se pasó el semáforo, no respetó los señalamientos. Por eso son toda la mayoría de los accidentes culposos. Bueno, si hacen dolosos, exceso de velocidad, alcohol, drogas o la intención de atropellar a alguien. Entonces, esa es lo doloso. En la teoría finalista distingue el error de tipo. ¿Cómo es el error de tipo? El error de tipo yo creo que desarrolla una conducta pensando que es correcta, pero la finalidad, el fin no lo es. Ejemplo. Un ejemplo de este. Error de tipo. La persona la registra su señora madre con un solo apellido. Con el tiempo, ella crece, estudia primaria, secundaria, preparatoria, tiene hijos, es abuela y siempre con un apellido. Pero cuando pide un acta de nacimiento al registro civil donde fue registrada, se la dan con 2 apellidos. Entonces, objetivamente, ella tiene un apellido, pero nunca se fija que le dan un acta con 2 apellidos y va y tramita una credencial de lector y le dan su credencial de lector con 2 apellidos. ¿El INE qué hace? El INE agarra, checa y pone su denuncia a la FEPADE, la FEPADE investiga y la quiere consignar. En ese inter de que la señora no sabe que hay una investigación en su contra y que se va a proceder, la señora acude al juzgado, acude al INE a hacer una corrección de acta, que esa acta está mal y que ella tiene un apellido. ¿En qué hay ahí? Típicamente está acreditada una conducta, pero ¿qué hay? Hay un error. Ella voluntariamente acude, detecta el error en su casa, acude y solicita la corrección. Entonces, ese error ¿es vencible o es invencible? En este caso, fue vencible por ella, entonces se excluye el dolo y queda culposo, y como los delitos electorales son eminentemente dolosos, entonces al ser culposo ya no se le sanciona. Entonces, ¿cómo la teoría finalista nos ayuda a solucionar estos problemas? Otro ejemplo, son gemelas, iguales las dos, viven en la misma comunidad, en la misma casa. Por errores se mezclan las credenciales del elector, van a votar y cuando llegan ahí, aquí no es usted alguna característica, tiene diferente. Y ella ahí mismo les dice, hubo un error, es de mi hermana, esta credencial es de ella, perdón, me equivoqué. Así lo asientan en el acta de incidencias. No, pues, ni tardos ni perezosos los policías queriendo quedar bien, detienen a la señorita, la ponen al Ministerio Público. En ese inter que la ponen al Ministerio Público, llega la hermana a votar también con la otra credencial. Y a la hora de estar, que ya tiene la credencial en la mano, el presidente de casilla, la persona detecta que no es su credencial y da la misma versión que dio su hermana. ¿Hay dolo ahí? ¿Quieren ellas cometer la conducta? Su primera versión es que no. La otra vez, la misma ignorancia de los, bueno, se entiende, los funcionarios de casilla no son abogados, no son peritos en derecho, y los policías pues deberían de ser por lo menos lo elemental, pues también se llevan a la hermana. El Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Recibe a las dos, inicia, en aquel entonces eran averiguaciones previas, inicia averiguaciones previas por las dos. Llega y le dan vista a FEPADE, llega uno a ver el expediente, a ver, no, oye, aquí no hay un error de tipo. Físicamente ahí está, ¿qué fue?
objetiva, el medio comisorio de la conducta es la credencial. Eso lo van a ver ahí también en el material. ¿En qué consiste ese medio comisorio? Que es la presentación del objeto. Pues el MP del Foro Común también las quiere consignar. Agraciadamente, pues estábamos ahí, pudimos evitar una injusticia. Entonces, la teoría finalista nos ayuda a ubicar esa parte. El error incluye ese error que no tenía la teoría causalista. Allá lo hicieron y era responsable. Aquí no, ya analizamos el error. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo del derecho penal, cómo podemos defender esa parte. En la teoría finalista, la antijuricidad distingue el aspecto formal. La antijuricidad es lo contrario a la norma. Y material, la puesta en peligro. Entonces, la antijuricidad son ciertas normas ya tasadas que están ahí, las van a ver ustedes, se las voy a explicar al final de esta plática, del por qué, qué es. Aquí es un juicio de reproche, pudiste actuar así, 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 y no lo hiciste, para no adelantar los elementos de la antijuricidad que vamos a ver más adelante. Simplemente que entiendan, teoría causalista, por qué dejó de funcionar y entra la teoría finalista. ¿Cuál es el fin? Toda conducta persigue un fin. No hay conducta que no persiga un fin. ¿Ustedes por qué están estudiando derecho? ¿El fin cuál es? Ser licenciados, tener un título, presentar ese título si soy policía para ascender a un nuevo grado. Entonces, hay un fin en eso. Ahora bien, la teoría finalista, como le he dicho, surge de la acción para superar la teoría causal de la acción denominada en la ciencia alemana a principios del siglo pasado. O sea, esa acción ciega deja de ser ciega y tiene una finalidad. Cómo el derecho se vuelve más humano. Wetzel, otro alemán, dio origen a la teoría de la acción finalista que plantea una sistematización jurídica penal diferente a la teoría causalista. Acepta que el delito parte de una acción, sí, una acción, que es una conducta voluntaria. Si no hay voluntad, no es relevante para el derecho, bajo la teoría finalista, que es la que aplicamos en México. Entonces, eso es lo que importa. Mínimamente tiene una finalidad. Toda conducta persigue un fin. Toda. Pues analícenla ustedes, razonen eso que les digo. La teoría finalista ubica el dolo y la culpa en el terreno de la acción y la omisión típica. O sea, allí está. Otorga la culpabilidad un contenido diverso, excluyendo de este elemento del dolo y la culpa. La culpa en la teoría causalista allí estaba. No, en la teoría finalista lo saca de la culpabilidad y lo manda a la tipicidad, como lo vamos a ver más adelantito. Ahora bien, la teoría funcionalista. Esta teoría funcionalista, ustedes escucharon a un doctor de Cuernavaca que operó a un niño que ningún hospital lo quiso operar. El IMSS, tampoco lo quisieron operar. Y el doctor opera al niño y se muere. ¿El doctor operó para matar o operó para intentar salvarlo? Si no opera el doctor, el niño se va a morir. Nunca el médico operó para matar. ¿Pero qué hizo el Ministerio Público? Lo denuncian porque le dio una reacción que da 1 en 800 pacientes. Le tocó la mala suerte que fue el niño al doctor. ¿Y qué fue? Que donde lo operó no reunía las condiciones, pero no eran las condiciones del quirófano lo que mataron al niño. Fue una reacción que se da médicamente acreditada. El médico no quería matar, el médico quería salvar al niño. Y se fueron hasta la Cámara de Senadores, donde, ¿qué es esto?
donde lo que le falta saber a nuestros funcionarios públicos es conocer estas teorías para no cometer este tipo de injusticias. Entonces, la teoría finalista, ese es el fin que busca, la funcionalista. Otro alemán, ¿quién la hizo? Klaus Roxin. Pueden buscar ahí quién es Klaus Roxin, junto con Gunther Jacobs, que empiezan a buscar esta nueva teoría que surge para defender más derechos. El funcionalismo moderado reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo. Son la misma: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. No hay más. Pero con una orientación político-criminal, donde el presupuesto de la punibilidad de la pena están encaminados por el derecho penal hacia ciertas categorías, ciertos instrumentos de valoración de política criminal. ¿Para qué se hace esto? ¿Cuál es la función? Sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de reglas orientados a valoraciones jurídicas. ¿El médico quería matar? No. El médico quería sanar. Si lo operaban, si no operaba al niño, el niño va a vivir o va a morir, el niño va a morir. Entonces, esa es la cuestión. Un ejemplo clásico. La mujer embarazada tiene el niño con 2 vueltas de cordón umbilical en el cuello. Si no le hacen una herida en su estómago, le hacen cesárea, el niño va a morir o probablemente la madre. Entonces, es aquí donde esta teoría funcionalista funciona, es, sí hay una lesión, pero para salvar otro bien mayor. ¿Cuál es ese bien jurídico mayor? ¿La vida de la madre o la vida del niño? O bien, salvar las dos. Si causa un daño controlado. Eso es lo que se busca con esta nueva teoría y cómo se le aplicó al médico para, pues, salvarle esa parte que tenía él. Entonces, Roxin, respecto de esta teoría, valiéndose de la llamada política criminal o criminológica, expone que la misión última del derecho penal es la protección de bienes jurídicos en todo ámbito dentro de la vida del hombre, dándole el nombre a esta teoría de funcionalista. ¿Por qué? Pues en virtud de que ve a la pena o castigo en función de la prevención general, así como de la prevención especial. O sea, al médico lo vamos a sancionar por lo que hizo o lo vamos a sancionar por lo que no hizo. La sanción debió haber sido por lo que no hizo. Él intentó salvar. Clínicamente ya hay un expediente y unos conocimientos previos de que eso que pasó le puede pasar a cualquiera. Entonces, eso es cómo funcionan estas escuelas. ¿Para qué sirven? Para ir entendiendo cómo el derecho ha ido evolucionando buscando mejoras. Por ahí en su trabajo tienen ustedes, en ese trabajo que les hice llegar, el delito de comisión por omisión. Quiero que lean ahí, sí se lo narro ahí, el Código Penal del Distrito Federal y el Código Penal Federal. Y si tienen oportunidad, lean el Código de Sinaloa. Hay una barbaridad entre el Código Federal y el Código de Sinaloa comparado con el Código del Distrito Federal. Va mucho más allá. Y ahí lo tienen ustedes en ese material bien explicadito. Entonces, ¿cómo podemos hacer valer esas teorías? Pues estudiando, argumentándole, dándole la razón del por qué y cómo al juez se puede aplicar. Nuestro Código Penal de Sinaloa está muy cerrado en ese aspecto. Y se fueron ahí explico las dos teorías. Por eso quiero que ustedes vayan estudiando, analizando, perdón, esa parte. Y si tienen dudas, pregúntenme. Es importante que ustedes conozcan derecho penal. Hay muchos delitos donde podemos participar y muchos delitos donde muchos no conocen. Cuando murió el niño que el médico lo operó, mucha gente le echó al médico, pero si no conocen estas escuelas del derecho, no van a poder explicar esa conducta. La teoría causalista ya quedó allá.
El médico operó y lo mató y eso es lo que importa, ¿no? Tenemos dos escuelas más, finalista y funcionalista. La finalista tampoco lo logra ayudar un poco, pero la funcionalista sí le excluye la conducta. Bueno, ya nos has explicado cuáles son nuestras escuelas. Ahora, ¿qué es el delito? No por lo contrario a la ley. Sí, pero ¿qué es el delito? Entonces, ¿qué significa delito? El artículo séptimo y todo el Código Penal, todos los códigos penales lo tienen. El artículo séptimo del Código Penal Federal señala que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes. O sea, habla de hacer o no hacer, pero debe ser un hacer o no hacer voluntario, como el omisión voluntaria. Después, cuando lleguemos a esa parte en el material, ahí lo explico muy claro cómo es esto. ¿Qué significa delito? Significa, es una palabra latina, significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Hey, estás cometiendo un delito, te estás separando del sendero que señala la ley. Te estás apartando del buen camino. Eso significa delito. Ya saben qué significa derecho. Ahora ya saben qué significa delito. Viene también en su material. Como abogados tienen que aprendérselo. ¿Qué es derecho? ¿Qué es derecho penal, derecho constitucional, historia del derecho? ¿Qué es delito? Pero en palabras simples que podamos platicar de eso. Entonces, el delito lo definen varios autores de diferentes maneras. Tienen ustedes ahí en su material eso. González Quintanilla dice, el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Los tres elementos del delito. Ignacio Villalobos, es un acto humano, conducta, típicamente antijurídico y culpable. Lo mismo con el otro, más le agrega un acto humano. Y Rafael de Pina dice, es el acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal. Entonces, de estos tres conceptos de delito, ¿desde qué elementos sacamos? Conducta, típica, antijurídica y culpable. Esos son los elementos. Entonces, ¿quién hace conducta? ¿Los animales o los hombres? Que quede bien claro, solo los hombres. El derecho es para los hombres. Si mi perro sale afuera y muerde, ¿quién es responsable? Yo, porque el perro es mío. El perro es para que esté encerrado, amarrado. Si el ganado anda suelto y alguien lo atropella, aunque sea de manera dolosa, es responsable el dueño del ganado, porque el ganado no debe andar vago. El ganado debe estar encerrado. Es responsable de ese ganado, el responsable de esos daños es el dueño de ese hato de animales. Entonces, aquí es donde ustedes van a encontrar, se meten a internet, por eso le doy el material. Conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pena, que puede ser sancionado. La sanción no es parte del delito. Nosotros estamos analizando el delito. La sanción es una consecuencia del delito. La pena es una consecuencia. Por eso que se excluye y ahí lo van a encontrar ustedes. Ahora bien, nuestro tema es teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un sistema de hipótesis. Ojo, hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática que es escuela. ¿Cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción penal? Eso es la teoría del delito. Está muy larga para aprendérselo. La teoría del delito es el conjunto de reglas que estudian la conducta para determinar si ésta es sancionable o no. Es esencial, es la base del derecho penal. Aquí vamos a determinar si una conducta es sancionable o no. Tenemos que conocer todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos del delito? Conducta típica, antijurídica y culpable. Pero ¿por qué decimos que es un sistema?
porque representa un conjunto ordenado de conocimientos. Para que una conducta sea sancionada, tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad, no está sancionada, primer elemento. Esa conducta puede ser de acción u omisión. Ya cumplimos, sí. ¿Tiene voluntad? Sí. Segundo elemento, ¿es típica? ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es el hecho exactamente en lo establecido a la ley, como si fuera un rompecabezas. Si ese hecho no encuadra en lo que dice el delito de homicidio, no le acusan de homicidio y la persona no murió, entonces no es homicidio. Lo acusan de robo, pero lo que lo desapoderó lo tiene la persona que está poniendo denuncia, entonces no hay robo. Esos son los errores que a veces ocurren. Lo acusan del delito de quien recoja credenciales en cualquier momento sin causa prevista en la ley. El médico recoge credenciales. ¿Para qué recoge credenciales el médico? Ah, bueno, es que es el encargado de un hospital rural allá en la Sierra de Chihuahua y mientras le traen la sangre recoge las credenciales. Por ahí a alguno no le gustó, pensó que el IMSS está obligado a darle sangre y todos saben que no, hay que dar los donantes. Fue y lo denuncia. La denuncia llega a México y se dejan venir y vemos cuál es. Los elementos objetivos del delito, ¿cuáles son? La tipicidad. En esa tipicidad, el bien jurídico, ¿cuál es del delito electoral? El adecuado desarrollo de la contienda electoral. Si yo recojo credenciales y no hay contienda electoral, le falta ese elemento, el bien jurídico no se está afectando. Y le dije más bien al abogado, hey, la conducta es atípica porque no se afecta el bien jurídico, por ahí defiéndelo por favor al médico, ayúdale al médico, el médico no sabe derecho, tú sí. Esta persona nunca lo ayudó. Lo consignan el juez también, pues eran los secretarios bajo el viejo sistema, la defensa que tuvo no fue idónea y consignan al juez. Cuando vuelvo a ver al mismo, hey, la integración de las averiguaciones en el viejo sistema era alguien integraba la averiguación previa y la consignaba al juez y era otro el que llevaba el proceso. Ya no lo llevaba uno. Cuando me entero de eso, pues yo le digo al abogado, hey, estás en un error. Él debe salir absuelto, no se afecta el bien jurídico, no hay campaña electoral que se afecte. Por eso es que ese sistema de hipótesis tiene que estar bien hecho. ¿Por qué el derecho es ciencia? Porque si analizamos una conducta bajo la teoría finalista, siguiendo cada uno de los parámetros, siempre nos va a dar lo mismo. Por eso es ciencia, es comprobable. Hipótesis. Sistema de hipótesis. O sea, un sistema, ¿por qué hipótesis? Son enunciados que pueden comprobarse o atestiguarse, conformarse o solo indirectamente a través de sus consecuencias. Por eso la teoría del delito es un sistema de hipótesis que ponen a partir de determinada tendencia dogmática. El derecho como ciencia social no es exacta, sino son posturas que vamos tomando. ¿De dónde? ¿De qué escuela tomas? ¿En qué año estamos? 2019. Esto que le digo del doctor fue en el 2018. Y utilizando la teoría causalista todavía, que hace mucho que jamás México la aplicó. Entonces, esa es la cuestión. Tenemos que prepararnos. ¿Qué es lo que se aplica? Todo esto lo pueden ustedes buscar, le metan en internet cada una de estas escuelas y le ponen las abreviaturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí van a encontrar esa respuesta que quiero que ustedes tengan. ¿Para qué? Para que puedan entender esto. Ahora bien, consecuencia jurídico-penal. El objeto de estudio de la teoría del delito es todo aquello que da lugar a la aplicación de una pena, una medida de seguridad. Por eso es
la teoría del delito. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del delito? No se les olvide jamás: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La conducta lleva consigo ¿qué? La acción o la omisión. Elemento positivo para que pueda considerarse el primer escalón del delito, que haya voluntad. Elemento negativo, ausencia de voluntad. Pero ¿cómo va a haber ausencia de voluntad? Vamos al estadio de béisbol, hay un terremoto, todo mundo empieza a bajar. En ese tumulto hay un bebé, una señora con un bebé, y lo aplasta. ¿Quién mató al niño? ¿Había voluntad de la persona que llevaba al niño, que no era su padre, y que lo aplastó y lo mató? No, hay ausencia de voluntad. Una causa de fuerza mayor ajena a él, por el humano, de ahí van a verlos en su material. Eso es lo que quiero que entiendan, esa ausencia de voluntad. Hipnosis, los que se levantan sonámbulos, los que duermen con sus hijos y en la noche se mueven y lo aplastan. ¿Hay voluntad para aplastar a su bebé y que muera de asfixia? No. Hay una ausencia de voluntad, hay una omisión de cuidado ahí. Entonces, primer escalón, conducta, que puede ser de acción o omisión, y que tenga voluntad, elemento positivo. Si hay una ausencia, hay elementos negativos, ausencia de voluntad, la conducta no es sancionable, no brinca al siguiente escalón. El siguiente escalón, ¿cuál es? Conducta, tipicidad. La tipicidad es que esté establecida en la norma en ciertas condiciones, y esa tipicidad tiene elementos. ¿Cuáles son? Objetivo, aquellos que podemos ver, a percibir a través de los sentidos. Subjetivos, el dolo y la culpa. Allí analizamos, ¿hay dolo o no hay dolo? Esa es la parte. Elementos normativos. ¿Cuáles son elementos normativos? Por ejemplo, en el delito de feminicidio, la muerte de la mujer debe ser por razones de género. Hay que acreditar las razones de género. Un estudio psicológico, que el sujeto activo del delito, el que comete la conducta, tenía esa patología misógina, discriminativa, peyorativa en contra de las mujeres. Si no acreditamos eso, esa conducta es atípica. Podemos atacarla así. Elementos, eso es elemento normativo. Otro elemento normativo en los delitos electorales. ¿Cuál es el elemento normativo? Ciudadano. ¿Quién es ciudadano? Credenciales para votar. Hay que decirle al juez qué es una credencial para votar, a quiénes se le entregan, quién es ciudadano, persona mayor de 18 años. Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo de estos elementos. Y ahí lo tienen bien en su material. No pierdan la secuencia. Elementos positivos, que sea típica, que ese hecho, esa conducta encuadre lo que dice la ley. Si no cuadra, como si fuera un rompecabezas, la conducta es atípica. Le falta acreditar elementos normativos, le falta acreditar el dolo, le falta elementos objetivos, esos ejemplos que les di. La antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Lo contrario de la ley. La antijuricidad son causas de justificación de la conducta, el siguiente escalón. Para aquello delito tiene que haber una conducta con voluntad, que la conducta sea típica y que no existan causas de justificación. ¿Cuáles son esas causas de justificación? Legítima defensa. Y viene bien explicada en su material. ¿Cuáles son los elementos de legítima defensa? Estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y el consentimiento del titular. Lo que yo veo a veces crítico y falto de conocimientos, de preparación de los ministerios públicos, de la Comisión de Deshonor y Justicia, que más de honor y justicia. ¿Qué es? El policía se defiende, usa su arma y lo quieren defender con legítima defensa. ¿Que no está cumpliendo un deber que tiene menos elementos que acreditar? Esa es la ignorancia que tienen algunas autoridades en este punto.
Hay elementos, tenemos que saber, si me dedico al derecho penal, tengo que saber estos elementos. ¿En qué consiste la legítima defensa? El estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber y el consentimiento del titular. En su material viene bien explicado. Ese es el elemento positivo, que no exista ninguna de esas para que la conducta avance al cuarto nivel. Inexistencia de justificaciones. Ese es el elemento negativo. Si no se justifica por ninguna de estas que les dije, la conducta empieza a sancionarse. Se le empieza la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Se acuerdan que hablamos que en la teoría causalista en la culpabilidad se encontraba el dolo y la culpa? Y en la teoría finalista el dolo y la culpa se encuentran en la tipicidad. La culpabilidad se refiere a excluyentes de responsabilidad. Excluyentes, ¿cuáles son? Imputabilidad, que sea mayor de 18 años, que no esté mal de sus facultades. Conciencia de esa antijuricidad. ¿Tenían conciencia las gemelas que fueron a votar? No, no tenían, sabían que su conducta, según ellas, era correcta y fueron a votar y ellos mismos lo reconocen. O bien, la exigibilidad de otra conducta. Esos son los elementos que se estudian a la hora de sancionar un sujeto. Culpabilidad. Es imputable, es mayor de 18 años y estudia derecho. Tenía conciencia de la antijuricidad, podía actuar de otra manera y no lo hizo. Entonces, ese es un elemento positivo. ¿Cuáles son los elementos negativos de la culpabilidad? Que sea inimputable. Si es menor de edad, aunque la conducta sea típica, antijurídica, tiene una excluyente a la minoría de edad. La falta de capacidad mental tiene un daño mental, es retrasado esto, lo otro. El caso fortuito. ¿Qué es el caso fortuito? El error de prohibición de que hablamos, ya lo analizamos aquí. Y la exigibilidad de otra conducta por un estado de necesidad. El tipo lo agarran y, bueno, más bien, la delincuencia le raptan a su hijo, lo tienen no secuestrado porque no le piden una recompensa, sino que le piden que vaya a recoger una bolsa a X lugar. Si no, a su hijo le va a pasar algo. ¿Qué hace la persona? Si no va, a su hijo le va a pasar. Se le podía exigir otra conducta a la que va a realizar. Está su hijo, la vida de su hijo de por medio. Va, recoge la bolsa. En ese inter lo agarran la policía. Pero, agraciadamente, las comunicaciones habían sido interferidas y ubicaron quienes le hablaron. Allí está la cuestión. Lo agarran a él y agarran a los delincuentes y rescatan a su hijo. ¿Vamos a sancionar al papá que fue a recogerle la recompensa por el secuestrado a consecuencia de que si no recoge el dinero no le daban a su hijo? Era un tercero el que tenían secuestrado. Al hijo era nomás para que recogiera la recompensa. Entonces, rescatan al secuestrado, rescatan al niño que tenían ahí para que obligara al papá que fuera por la recompensa. Se excluye la conducta. El caso fortuito. El caso fortuito. ¿Cómo es el caso fortuito? Voy manejando en mi carro y entre los carros sale un niño. Voy a 30 kilómetros por hora y lo atropello. ¿Es culposo o es doloso? Ni culposo ni doloso, porque él iba cumpliendo los límites de velocidad. Doloso, él ni conocía ni quería. ¿Qué es? Un caso fortuito. Si él va más veloz, lo atropella, sí, de todos modos lo mata porque el niño sale de repente. Si va a menor velocidad, de todos modos, bajo ese análisis es como podemos determinar el caso fortuito. Y como hemos sacado a varias personas de la cárcel o de que caigan a un proceso bajo ese sistema, ¿cómo? ¿Qué es el caso fortuito? ¿Iba borracho? No. ¿Iba a exceso de velocidad? No. ¿Iba bajo influjo de una droga? No.
El niño salió y lo atropelló. Si va a exceso de velocidad o va a velocidad moderada, de todos modos lo atropella. Ese es el caso fortuito. ¿Quién fue responsable del accidente? El niño que salió o el padre que no agarró al niño. Los niños arrancan para donde quieren. Entonces, ese es el caso fortuito. Imputabilidad, pues está mal de sus capacidades. Error de prohibición. Eso lo vamos a explicar bien en su material, ahí lo tienen. Estos son los temas que íbamos a tratar el día de hoy. A veces algunos se quejan porque duró mucho, 1 hora, pero creo que es conveniente que ustedes, bajo lo que les dije, analicen lo que les dije, lo que les comenté, leyendo su material. Ahí copy-paste, denle argumento, por favor, al subir la actividad. De esto mismo que vimos aquí, está en el material. Por favor, participen en el foro, vale 10%. Está fácil, es contestar las preguntitas que están ahí. Entonces, eso es lo que íbamos a ver el día de hoy. Espero haber llenado sus expectativas. Don Carlos, quítale el volumen de su micrófono. ¿Alguna duda? Ya le volvió a poner el volumen, no quiere hablar. No, claro que sí, maestro, por supuesto que queremos hablar. No, hasta el momento no hay ninguna duda, maestro. Muy buenas noches a usted y a todos los compañeros. La verdad es que estoy muy complacido en lo personal con las instrucciones que nos ha brindado esta noche. Y la verdad que llevamos mucho para analizar, para reflexionar, la verdad, y por supuesto para aprender más de aquí a lo sucesivo, ¿no? Muchas gracias. Don Gustavo, despiértese. Adelante, dígame algo. Buenas noches. Adelante, señorita. Hola, hola. Muy bien. Creo que este módulo es atractivo por sí solo. Hablar en materia penal creo que debe de interesarnos por muchas razones a todos quienes formamos esta licenciatura en Derecho. Sí, necesitamos estudiar, revisar el material para la próxima videoconferencia, pues ya tener más elementos de cómo poder ser recíprocos a los contenidos que usted está desarrollando en estas videoconferencias, pero muy interesante lo que ahorita acaba de plantear. Por aquí estoy haciendo mis anotaciones que se me van a ayudar para ir en un poco más ese material que nos facilitó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doña Brenda. Hola, buenas noches, pues mucho gusto. Es la segunda materia que tengo aquí con ustedes. Sí imprimí el material, alcancé a leer un poco y se me hace muy entendible, es muy conciso, muy preciso y eso es bueno porque de hecho el derecho pues tiene muchísima información, pero sí está resumido pues y eso me gustó. Muchas gracias. Traté de resumirlo para que sea más entendible. Usted cuando lea el Código Penal, sepa de qué se trata. Voy a buscar un libro de Derecho Penal General de estos autores que les dije. Aquí los tengo digitales para que ustedes ya sea el correo y ustedes lo puedan leer y se enteren más. Muchas gracias. Maestro. Adelante, Gustavo. ¿O quién habla? Eri. Eri, adelante. Oiga, ¿y dónde queda esta cuestión de lo del preterintencional? No encuadra en ninguna de estas teorías. Yo una vez lo escuché por ahí. Sí, incluso el Código Penal lo habla, la preterintención. ¿Qué tienes? ¿Qué daños vas a hacer? Aquí todavía no hablamos de esa parte porque solo explicamos esa parte. ¿Cómo son los delitos? Entonces, deme oportunidad la próxima semana que cuando ya entremos a la tipicidad, ahí ahora sí vamos a hablar por qué son preterintencionales esos delitos y encuadran en la teoría en la teoría finalista. En la funcionalista es lo mismo que la finalista bajo una intención de política criminal. Pero sí es bueno que le pegue una buena leída al material y vayamos analizando esos detallitos que faltan agregar ahí. Muchas gracias, Eric. Gracias. Don Julio, adelante. Julio César.
Creo que no tiene. Gracias, don Julio. No sirve su micrófono. Omar. Bueno, profe. Omar Zazueta. Adelante, señor. No, pues la materia está muy interesante, lo que acaba de mencionar. Tenemos mucho material en que estudiar y espero en la próxima videoconferencia pues tener más argumentos para comentarlo aquí. Y Muy bien. excelente. Su internet anda muy bajo, apenas se escucha por acá. Ah, ok. Pero pues Lo ahí voy a tienen arreglar. todo. Sí, gracias. Victoria. No le escuchamos, Victoria. Hable Buenas fuerte. noches. Sí, buenas noches, profesor. Adelante. ¿Ya me escucha? Fuerte y claro. Sí, comparto la información que comentan mis compañeros, un tema muy interesante. También me percato que el derecho penal pues ha sido resultado de la defensa bueno, del desarrollo social, porque como usted comentaba, la cuestión de anteriormente la gente, pues, las mujeres no podían tener mediante inseminación artificial algún embarazo. Entonces, tanto ha evolucionado la sociedad, ha evolucionado también las demandas hacia el derecho y se han regulado diversas situaciones. No sé si sí me escuchó. Sí, claro que lo escuchamos bien. Sí, Sí, es un tema muy... Esa es la idea, que ustedes vayan conociendo qué es el derecho, cómo funciona, para qué sirve. Sí. Jazmín. Adelante, Jazmín. Buenas noches, maestro. La verdad, bastante controversial estos temas. Me parece, es una materia que me parece muy interesante. Me encanta la manera en que está dando la clase, porque es muy claro, o sea, nos resume todo, pero queda muy claro. Muchas gracias por lo que a mí me Y pues corresponde. sí, pues es más dinámico todo y pues sí me gustó mucho. Hay que estudiar y pues ya en base a las anotaciones que hemos hecho, pues ya nos dio bastantes ejemplos, así que sí me gustó, maestro. Gracias. Ángeles. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, ¿cómo están? En lo personal, yo sí tuve la oportunidad de leer casi todo el material que nos dio para la primera unidad. Y hubo algunas cosas que como que no entendí muy bien, pero ahorita que ya estuvimos aquí en la videoconferencia me quedó más claro. Me ayudó mucho que en el material venían ejemplos, así como los que usted ahorita nos dio. Y eso como que refuerza los conceptos y pues todas las palabras que vienen que a veces no logramos encajar un poquito todavía. Estamos batallando, bueno, en lo personal yo estoy batallando un poquito con eso, pero ya con los ejemplos y todo como que ya me queda más entendible. Todos batallamos con los términos. Yo también cuando inicié en esto también batallaba, así que no se estrese ni se preocupe, la experiencia le va a ir dando, la lectura le va a ir dando, ir entendiendo esas palabritas. Okay, gracias. Ricardo Ruelas, adelante, gracias a usted. Buenas noches, profe. Estoy contento de ya llegar a esta materia, una materia pues básica, muy importante del derecho. El día pasado un amigo cometió un homicidio culposo y pues ellos que saben que estoy estudiando esta carrera, pues se acercaron a mí, me preguntaron, tanto él como su familia. No, le dije, sinceramente no me siento ahorita con la capacidad para darte una respuesta clara, una respuesta contundente.
Me gusta que ya hayamos iniciado esta materia y estoy seguro que al finalizar ya podré darle una respuesta más convincente. Pues ahí tiene el material, qué es culposo, qué es doloso, más claro no puede estar ahí, va muy concreto, pero no se conforme con eso, métale a internet, delitos culposos, ¿qué significa? No, el homicidio fue culposo, es un homicidio culposo, sin embargo con la penalidad y todo el rollo no mete con la capacidad de dar la respuesta, de cómo defenderse. No, pues todavía falta tiempo, pero no se preocupe, esperemos que usted ponga el empeño y va a ser más fácil. Edgar. Sí, buenas noches, profe, a todos los compañeros. Pues no está por demás decirlo, muy interesante todos los conceptos que hemos estado viendo. Yo creo que más de uno, contándome yo, ya muy interesado en lo que es el derecho penal, considerando que si nos vamos a dedicar a litigar y eso, pues, inclinarnos hacia lo que es el derecho penal, por la importancia que conocer esta materia, muy importante y muy completo sus conceptos, profe. Todas las ramas del derecho son importantes, familiar también, ¿no? Y pues también deja dinero, no mucho, ¿no? Pero sí te toca un sucesorio, un juicio sucesorio te puede ir bien. En derecho penal, pues también te puede ir bien. En derecho administrativo también te puede ir bien. En derecho fiscal, o sea, a lo que te dediques y lo haces con ganas, te va a ir bien. Sí, pero sí es importante conocerlos y que vayan definiendo ustedes hacia dónde van, cuál es la rama del derecho a la que me quiero dedicar. No te puedes dedicar a todas porque son conceptos, términos diferentes, recursos diferentes, que tiene uno que ir aterrizando hacia estos. Papi, adelante, señorita. Hola. Hola. Díganos algo. Pues, puedo decir. Sí, me gustó mucho esta primera videoconferencia. Todo muy bien, muy interesante, bien explicado. No tengo dudas. Y leí pues casi todo el material. Traté de leerlo todo y pues sí, está muy bueno, la verdad. Los ejemplos ayudan mucho y pues por ahorita no tengo dudas. Ahora ya no lo lea, ahora trate de interpretarlo, de entenderlo con sus palabras. Transforme lo que está ahí a sus palabras. Cuando usted logre transformar lo que está ahí, que pueda hablarlo con sus palabras, ahí hay conocimiento, ahí ya se le quedó algo. Si lo manejamos, se nos olvida. Yasmín. ¿No le escuchamos? Como que no sirve su micrófono, no me dice nada. Y Gustavo casi se duerme. Adelante, Gustavo. Ahí está. Díganos, ¿qué le pareció la clase? Pues a mí me pareció... ¿Sí escucha? Claro que sí. Y te vimos también ahí bosteciando y casi a punto de dormir. Que me levanto bien temprano a las 6 de la mañana. Ánimo, es un rato nada más. Todo esfuerzo tiene su sacrificio, tarde o temprano. Pues a mí me pareció muy interesante, la verdad, pues una de las cosas que me interesó a mí para estudiar esto es el derecho pues penal y laboral, pues no sé en cuál decidirme y pues se me hace muy interesante para ya irme empapando en todo sobre la materia, más que nada. Qué bueno que vaya marcando el derrotero. Don Ricardo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. No le escuchamos, don Ricardo.
Ileana, adelante, Ileana. Ricardo no quiere hablar. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Ah, ok. Pues, profe, pues a mí sí se me hizo muy interesante lo que alcancé a escuchar, pues los ejemplos, los conceptos, toda la clase y pues a seguir leyendo con el material que nos ha estado mandando. No he tenido chance porque no he descansado, pero sí le voy a echar mi leída para seguir desarrollando y conocer más sobre la materia, pero sí está muy interesante, estoy de acuerdo con mis compañeros. Gracias. Israel. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escucho? Sí, señor, la escucho bien. Ah, muy bien. No, pues nada, Lick, para mí es una de las ramas más interesantes. Tuve oportunidad anteriormente de trabajar en peritajes. Entonces, pues tengo ahí algunos elementos, algunos conocimientos. Ya hace 3 años que ya no trabajo ahí en el servicio médico forense. Pero pues ahí andamos, Lick, y me parece muy interesante, la verdad. Y ahorita escuchando, al que llegué tarde a la videoconferencia, pero lo poco que escuché, me volví a acordar de lo que pues se sentía estar ahí, ¿verdad? Y pues la verdad, por ahí va el camino. Muchas gracias. A veces corre mucha adrenalina ahí, no crea que no, ¿eh? Hasta se le olvidan las cosas. Bastante. Muchas gracias. Victoria. Buenas noches, profe. Ahora sí, amigo, adelante, dígame. Yo, Ricardo. Así es, Ricardo. Buenas noches, una disculpa, no me he dado cuenta que no le he aplastado bien ahí al botoncito del micrófono. No, pues me llamó mucho la atención y me gusta lo que es lo que estaba comentando hace rato usted, la acción, lo que es la acción, y muchos cometen el delito por omisión o con dolo, ¿no? Y pues la interpretación que se le da, tanto el Ministerio Público, ¿no? Y por la que tiene que dar la defensa para definir todo tipo de acciones, ¿no? Es lo que me gusta, me llama mucho la atención este tipo de sí, materia. A veces tenemos que buscarle al Ministerio Público para que sepa qué hacer. En muchas ocasiones hay otros muy preparados. Entonces, sí, es muy importante esa parte. Nosotros como abogados litigantes sepamos, pero ellos están obligados a saber. Ellos no tienen por qué ignorar esto. Ellos son los peritos en derecho, tienen que apoyar a la sociedad y no crear impunidad o bien injusticias. Pero lamentablemente, lo que hacen a veces se definen por ciertas corrientes o por instrucciones, ¿no? Más eso, la ignorancia más la instrucción que le dan. Don Edgar, adelante. Gracias. Gracias a usted. Edgar. Ya participé, profe. Muy bien, ¿quién falta? Victoria, ¿no quiere? Lourdes, vamos a agarrar a las mujeres. Profe, buenas noches. Yo ya participé y le comentaba que el tema relacionado en el día de hoy era muy interesante porque es aplicable, bueno, a todas las personas y que sobre todo tiene gran trascendencia porque anteriormente, como usted mencionaba, no se consideraban diversos elementos como actualmente se consideran. Muchas gracias. Empiezo a ver aquí, a checar aquí quiénes están presentes, nomás empiezo a preguntar y muchos se salieron. Que no les dé vergüenza participar. Deben de romper esa parte del temor a hablar en público. Como abogados, nuevo sistema es oral y tenemos que hacerlo de esa manera. Nuestra forma, nuestro modo de hablar, ese es el que debemos, no tenemos por qué fingir otra forma de hablar. Pues estoy a la orden, espero que pronto ustedes se empapen un poquito más con el material